Hola, buenos días. Vamos con el resumen de esta sexta semana del año en este mes de febrero con artículos, tecnología y redes sociales. Una semana con bastante contenido y yo creo que alguna cosa bastante interesante. Respecto a los artículos, zona verde, ¿no? Otra revisión más sobre glucosúricos, concretamente tanto los ISGLT2 como los GLP-1 y su posición en lo que es el tratamiento de la diabetes y en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Un documento, bueno, pues que nos resume la evidencia que tenemos, pero tampoco nada nuevo. Seguimos un poco también en el mundo de la diabetes, que sabemos que es un tema de moda, y tenemos esta revisión sobre la metformina, ¿no? Y un poco la crítica de cómo se ha relegado este fármaco a un segundo nivel después del GT2 y de GLP-1, pero realmente los estudios que tenemos con metformina son anteriores a todos estos estudios de seguridad cardiovascular, no tenemos un comparativo frente a estas moléculas y bueno, pues tenemos estudios en marcha centrados sobre todo en pacientes diabéticos tipo 2 con insuficiencia cardíaca y en los que vamos a ver el papel de la metformina también con ese proceso antiinflamatorio que posee. Un tercer artículo en verde que yo creo que es práctica real y que siempre es interesante, ¿no? Del grupo de Madrid con sacubitril valsartán, en el que analizan qué ocurre con la tensión arterial en estos pacientes. 420 pacientes en los que tenemos 1 de cada 3 con sistólicas por debajo de 110 y con un seguimiento medio de 7 meses. La hipotensión, evidentemente, fue el efecto adverso más grave, mayor en aquellos pacientes con tensiones sistólicas basales por debajo de 110, que ocurrió en 1 de cada 4, en un 26%, ¿no? Los pacientes, evidentemente, con tensiones más bajas inicialmente, pues asumían o toleraban dosis más bajas de sacubitril o valsartán, y un dato importante es que esa tensión inicial no se relacionaba con un evento potente como era la mortalidad. El siguiente artículo en verde, y seguimos un poco en este mundo de diabetes e insuficiencia cardíaca, es un subestudio del empatropims en el que analizamos el Kansas City y donde la mejoría con empagliflozina era de 22 puntos en el Kansas versus 2 en el grupo placebo, es decir, a todos los beneficios que ya tenemos habitualmente tenemos que sumar en empatropims, que recordemos son pacientes no diabéticos, una mejoría también en la calidad de vida de los pacientes. Nos siguen las buenas noticias. Comenzamos la zona amarilla con esta revisión de síndrome cardiorrenal en la revista canadiense, bastante interesante, en el que analizan un poco la evolución que hemos tenido en tanto nefro como en cardiología hasta unirnos a día de hoy en estas unidades cardiorrenales y cómo los mecanismos de interacción a nivel de corazón y de riñón pues realmente son enormemente similares. Otro en amarillo también bastante interesante sobre sacubitril o valsartán y carga de fibrilación auricular en aquellos pacientes en los que se ha realizado una ablación de FEA. Son 140 pacientes con el FEA persistente en el que se realiza ablación por radiofrecuencia y vemos como la incidencia de fibrilación auricular es significativamente inferior en el grupo con sacubitril o valsartán versus valsartán, ¿no? De un 21 a un 42%, es decir, al doble casi de incidencia de fibrilación auricular a los 12 meses. Hemos de tener en cuenta que en principio en la ablación estamos en una tasa de éxito de un 70%. Quizás el grupo control en esta serie tiene una carga de fibrilación auricular después de la ablación un poco excesivamente elevada. En amarillo, un artículo que quizás podría haber puesto también en rojo, que me parece muy interesante y que habla del CardioMEMS, ¿no? El CardioMEMS al final estamos valorando presiones de la arteria pulmonar y con eso inferimos que el paciente tiene más o menos volumen y con eso ajustamos el tratamiento diurético. Bueno, pues vemos que no siempre ocurre esto, es decir, que esa presión diastólica de pulmonar o la presión de enclavamiento son buenos marcadores de lo que es el volumen sanguíneo, pero no hay una correlación total entre lo que es la presión y lo que es el volumen, y esto evidentemente va a tener una implicación. De hecho, bueno, en esa gráfica que podemos ver abajo es verdad que el recuadro mayor es el más grande, es el amarillo, donde hay presiones altas y volúmenes altos, pero vemos cómo hay un número importante de pacientes que no tienen esa relación, sobre todo el azul, que tenemos presiones altas, pero los volúmenes son normales. Si mi cardiómetro me está diciendo que tengo una presión alta, yo voy a aumentar el tratamiento diurético para reducir volemia, y realmente vemos como en este trabajo, que me parece muy interesante, no hay una relación tan clara entre lo que es la presión pulmonar
y el volumen, ¿no? Que esa relación muchas veces es variable según los diferentes fenotipos, ¿no? Por tanto, parece muy interesante. Y además, bueno, lo más intrigante de todo esto son aquellos pacientes con presión alta y con volúmenes altos, es decir, los amarillos, estos sí que tenían una reducción importante en lo que era la hospitalización por insuficiencia cardíaca. En cambio, aquellos con presión alta y volumen normal, es decir, los azules, aquí no había un beneficio en lo que era los reingresos por insuficiencia cardíaca, porque quizás estoy poniendo diuréticos a un paciente que no necesita diuréticos, ¿no? Por tanto, me parece muy práctico y muy útil el, como siempre, fenotipar este tipo de pacientes de una mejor manera que asumir que el volumen es igual o que la presión es igual al volumen. El siguiente artículo en amarillo es este publicado en JAG Failure que habla sobre el beneficio de metformina o de sulfonilurea en pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca y los diferencia por fracción de eyección reducida o intermedia preservada, menos o más de 40%. Una muestra muy grande del Medicare, 5.800 pacientes en el que el 7% se les receta metformina al alta del episodio por insuficiencia cardíaca y un 8,6, ojo, un 8,6 se les prescribe sulfonilurea por primera vez. ¿Qué ocurre con metformina? Que aquellos pacientes que dan metformina se reduce el combinado de muerte por compuesta y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Es verdad que estos componentes, estos endpoints por separados, no alcanzaban la significación. Ese beneficio combinado, ¿en quién se produce? Sobre todo en aquellos pacientes con FEBI por encima del 40%. En cambio, sulfonilurea no es que no haya un beneficio, no, es que hay un perjuicio, se mueren más y reingresan más independientemente de la fracción de eyección. Por tanto, por favor, y más ahora con los tratamientos que tenemos, sulfonilureas no deberían existir en un paciente diabético con insuficiencia cardíaca. Las gráficas hablan por sí solas tanto de metformina como de sulfonilurea. Otra revisión muy interesante, también que lo he puesto en amarillo, pero que seguramente lo podría haber puesto en rojo, es este de Nature sobre el riñón, insuficiencia cardíaca y lo que nos ha aportado los ISGLT2, ¿no? Bueno, volvemos a lo mismo, no me cuenta nada diferente, son los estudios de cómo hemos pasado esos estudios de prevención cardiovascular a los estudios específicos en insuficiencia cardíaca y en enfermedad renal y los diferentes mecanismos que tenemos beneficiosos con los ISGLT2, ¿no? Y cómo, bueno, realmente en esos pacientes con insuficiencia cardíaca, pese a que tengan filtrados bajos, pese a esa reducción inicial en el filtrado, el beneficio a medio plazo es clave en el paciente con enfermedad renal y en el paciente con insuficiencia cardíaca, por lo que debemos pautarlo, ¿no? Pasamos de hablar del Decler, de Parref, de Vertis, etcétera, etcétera, a los Emperor, Canvas, de CKD y en breve tendremos los primeros datos ya de Impact Kidney en la ACC, ¿no? O sea, antes de completar el estudio. Y en rojo he incluido un tema muy de moda, como podéis ver siempre por las redes sociales, que es la lipoproteína A, el índice de masa corporal y la probabilidad de estenosis aórtica. Un estudio, como siempre, brutal de la serie de Copenhague, 69.000, casi 70.000 pacientes entre el 2003 y el 2015, seguidos 7 años. Y ven la asociación que puede haber entre la LPA, el índice de masa corporal y la probabilidad de tener una estenosis aórtica por calcio. Y bueno, se ve cómo la lipoproteína extremadamente alta o una lipoproteína elevada y un índice de masa corporal también elevado multiplican por más de 3, por 3,5 veces el riesgo de tener una estenosis aórtica, muy especialmente aquellos pacientes con una LPA por encima de 80 miligramos decilitro, ¿no? Por tanto, pensemos que en aquellos pacientes con índice de masas corporales elevados, con LPAs elevadas y además pacientes por encima de los 70 años, la probabilidad de una estenosis aórtica calcificada existe, ¿no? Y que debería ser uno de los marcadores que tendríamos que considerar una patología muy frecuente. Siguiente artículo en rojo, esto es una revisión o, bueno, práctica también real sobre ese síndrome nuevo que tenemos, que es el COVID persistente, el long COVID, y aquí se muestra un estudio en Nature que me parece brutal con un nivel de pacientes con 153.000 pacientes con COVID que lo comparan con cortes de control de millones de personas. Y lo que se analiza es que a los 30 días después de haber pasado el COVID,
todos los pacientes tienen un mayor riesgo de patología cardiovascular, donde incluyen arritmia, los ictus, la cardiopatía isquémica, no isquémica, pericarditis, miocarditis, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Y que ese riesgo de tener patología cardiovascular realmente está asociado a la gravedad que hemos tenido del COVID inicialmente, es decir, hay un gradiente, no tengo más probabilidades si he estado en la UCI, si he estado hospitalizado, si realmente no he necesitado ingresar. Por tanto, parece clara la relación entre ese long COVID, esa patología cardiovascular y la infección aguda por COVID-19 y sobre todo muy especialmente en aquellos COVID sintomáticos. Las gráficas hablan por sí solas, ¿no? Como por ejemplo de un porcentaje importante, sobre todo de fibrilación auricular. Yo creo que es algo que hemos visto todos a lo largo de estos meses, el tema de las pericarditis, la insuficiencia cardíaca descompensada y la enfermedad coronaria como puntos clave. Otro en rojo, que me parece el artículo del año seguramente por lo disruptivo que es este estudio de pacientes con insuficiencia cardíaca preservada y cifras NT-proBNP, ¿no? Publicado en el europeo con 420 pacientes, 160 controles de pacientes que tienen disnea pero que no tienen insuficiencia cardíaca y donde comparan qué pasa entre los controles, aquellos pacientes con preservada con NT-proBNP por debajo de 125 y aquellos pacientes con NT-proBNP por encima de 125. Los pacientes con péptidos más bajos tienen un score de IC preservada, el Failure-PEF, pues más bajo, pero los hallazgos de la eco, la presencia de hipertrofia, el volumen de ventrículo, el volumen de la aurícula más grande o el patrón diastólico como la alteración de la relajación son similares, tengamos péptidos más altos, tengamos péptidos más bajos. Y un punto clave sí que es que parece que se relacionan los péptidos con tener un peor ventrículo derecho, una peor función ventricular derecha y tener una insuficiencia mitral, una insuficiencia tricuspidia más significativa. Por otra parte, los pacientes con péptidos elevados tenían también pues, datos de presión de la arteria pulmonar, ¿no? Hipertensión pulmonar pues, mayor que los pacientes con péptidos más bajos o evidentemente que los controles. Y el punto clave, ¿no? El punto clave que yo creo que es fundamental esta gráfica, que es una de las gráficas del año. Los eventos, la mortalidad por todas las causas, el primer ingreso por insuficiencia cardíaca, en negro vemos los controles, pero fijémonos cómo aquellos pacientes con péptidos bajos por debajo de 125 que desecharíamos como una insuficiencia cardíaca, también tienen peor pronóstico que los controles, aunque mejor que aquellos pacientes con péptidos por encima de 125. Por tanto, NT-proBNP bajo en pacientes con preservada sigue siendo una enfermedad clínica relevante que tenemos que buscar y que tenemos que tratar. No es un cambio radical en lo que es ese algoritmo diagnóstico. Yo os dejo un poco lo que son las conclusiones del autor, que muchos pacientes con preservada tienen un NT-proBNP normal, pero que necesitamos investigar si el paciente tiene preservada o no, que la eco de reposo y la hemodinámica, sobre todo a nivel del ventrículo derecho, bueno, pues tienen diferencias entre aquellos con péptidos más alto y menos alto, pero que realmente el diagnóstico es complicado porque sigue habiendo mucha superposición en cuanto a datos de hipertrofia, de volumen de aurícula, etcétera, etcétera, y que los péptidos altos sobre todo se asocian a problemas en el ventrículo derecho, a una hipertensión pulmonar, en una enfermedad vascular pulmonar, es decir, a una insuficiencia cardíaca preservada más evolucionada. Pero que si yo tengo un paciente con disnea, con clínica, pese a que tengo un NT-proBNP bajo, tengo que investigar la presencia de insuficiencia cardíaca con FERI preservada porque va a tener su impacto a nivel pronóstico. Luego es un antes y un después en el manejo de esta patología. Respecto a tecnología, he rescatado 2 o 3 cosas que me han parecido interesantes. Uno sobre, en la revista española de cardiología, sobre utilizar el Apple Watch para la detección de cardiopatía isquémica, para la detección de cambios electrocardiográficos en un paciente con síndrome coronario agudo sin o con elevación del ST. Ponen 3 ejemplos de pacientes ingresados en la coronaria, uno por elevación, otro sin elevación y un tacosubo, y cómo haciendo las diferentes series de electro con el reloj cambiando de extremidad, bueno, conseguimos correlacionar esos cambios electrocardiográficos con los del electro de 12 derivaciones, ¿no? Bueno, pues quizás pudiese ser una opción tecnológica, sobre todo en lo que es la atención extrahospitalaria, donde muchas veces no tenemos un electro. Esto es un ejemplo, real
como la vida misma que tuvimos el otro día en Denia, que yo creo que es muy aclarador sobre el valor de la tecnología y el valor de la imagen en atención primaria. Paciente que va por un dolor torácico no típico, a urgencias del centro de salud, se le hace un electrocardiograma estrictamente normal y muchas veces seguramente este paciente se habría ido a su casa, pero si tenemos una ecocardioscopia y el médico de atención primaria tiene una mínima formación, puede ver que hay alteraciones de la contractilidad segmentaria y con este criterio se debería ir al paciente de urgencias. Al final tenía un infarto sin elevación del 7 y bueno, pues está ingresado en la UCI, ¿no? Yo creo que esto cada día va a tener que ser más parte de nuestro día a día y sobre todo lo que es la atención primaria. Os dejo también un poco el vídeo para que lo veáis. Y este que me parece muy interesante, publicado en Nature, sobre, oye, ¿y si podemos hacer el control de sintrón simplemente con la cámara del móvil y con la vibración del móvil? Una gota de sangre y con esa gota de sangre y la vibración, como cuando, por ejemplo, nos llaman, podemos sacar el INR, ¿no? Me parece súper interesante, ¿no? Al final, bueno, tenemos la sangre, que al final es una mezcla viscosa, ¿no? Y con esa vibración pues conseguimos en menos de un segundo, en 37 milisegundos, analizar la vibración, analizar la viscosidad de la sangre y con eso inferir el INR, ¿no? Fijémonos lo que podría suponer en muchos sitios, sobre todo en zonas rurales, en zonas donde es difícil el acceso a un control de síntrono o a hematología. Y para terminar, tweets, bueno, hay varios, pero he querido destacar, por ejemplo, este sobre la FDA y bueno, la opción de Omecamtiv Mecarbil en el Galactic. Bueno, veremos a ver hasta dónde llega y con los resultados que vamos a presentar o que se van a presentar en la ACC, ¿no? Pero bueno, parece que hay una visión positiva de la FDA para utilizar este inmunotrópico positivo. Cardio, que comenzamos esta semana, ¿no? Un formato muy dinámico, 45 minutos de sesiones, no más de 10 diapositivas, siempre mucha charla, ponentes jóvenes y un nuevo espacio, ¿no? Que veremos cómo funciona, como es el Twitter Space. Y por último, os dejo este vídeo presentado en Cardioteca, que me parece muy bueno, 5 minutos sobre lo que es la POVE, para qué nos sirve, cuándo tenemos que medirla, ¿no? Y nada, simplemente desearos muy buena semana a todos. Un saludo.